Vamos a ver lo que Cristo hacía si la iglesia tiene como propósito continuar la misión de Cristo, es decir, hacer lo que Cristo hacía. Entonces vamos a ver lo que Cristo hacía, qué es lo que Él hacía, qué es lo que Él decía, para que entendamos lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Vamos a leer Marcos 1, 14 y 15, ahí encontramos la base. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué haciendo? Predicando el evangelio del reino. Ahí nomás ya hay un resumen completo, ¿no? Después que murió Juan el Bautista, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. 15, diciendo, ¿qué decía? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer el evangelio. Según el pasaje que leemos y según el evangelio de Marcos, nos hace un resumen de lo que Jesús hacía y nos pone en primer lugar, dice que después de que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, primo de Jesús, 6 meses mayor que Jesús, él era considerado el profeta, el último profeta más grande del Antiguo Testamento. Él comenzó a anunciar, a hablar de arrepentimiento. Recuerden que él dijo, arrepiéntanse. Decía, viene otro mayor que yo. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se hablaba de Jesús. Y Juan fue muy radical contra el pecado en cuanto al pueblo de Israel, a los judíos. Era fuerte, ¿no? Él decía camada de víbora, era muy fuerte en cuanto al llamado al arrepentimiento. Y en ese sentido, no le gustó mucho, por ejemplo, a Herodes, que mandó a encarcelarlo, porque le decía, tú eres el rey, está bien, pero estás actuando mal, ¿no? La mujer que tienes, él se había tomado la mujer ¿de quién? De su hermano, ¿no? En vivo, ¿no? Y entonces has hecho algo incorrecto, inmoral. Eres el rey, pero yo te digo que está mal, porque al final Herodes también tenía una base, Idumea, cercano a los judíos. Y esa declaración que él hablaba no le gustó a él, y entonces Juan fue encarcelado. Interesante, ¿no? Que Juan, el hombre de Dios, es más, Jesús dijo, no hay ni habrá otro hombre como Juan el Bautista. Y este hombre es encarcelado. Y Juan muere decapitado, cortado la cabeza. ¿Qué cosas, no? Pero bueno, en este caso Juan está encarcelado y en esa situación Jesús dice, el pasaje, Marco dice que Jesús vino a Galilea. ¿Y qué hacía en Galilea? Predicando el evangelio del reino. Galilea es el lugar donde vivió Jesús. Por ahí está Nazaret. Es el lugar, la provincia donde Jesús hizo la mayor parte de su ministerio, pero es el lugar donde Él ha vivido también. Ahora, dice que predicaba el evangelio del reino. La palabra predicaba en griego es keruso, la palabra keruso, que significa anunciar, proclamar, dar a conocer. Entonces lo que Marco dice que Jesús en todo caso se fue a Galilea a dar a conocer, a anunciar algo, a proclamar algo, ¿no? Estaba dando a conocer algo que la gente no sabía, pero le interesaba a las personas. Eso significa la palabra predicar. En todo caso es proclamar, dar a conocer, anunciar algo importante. Pero ¿qué es lo que Jesús anunciaba? El evangelio del reino. ¿Qué anunciaba Jesús? Muy bien. El evangelio significa buenas nuevas. Evangelio es una transliteración del griego evangelio. Así que el evangelio no es una palabra castellana, es una transliteración del idioma griego. Pero en castellano significa buenas nuevas o las buenas noticias. Eso significa el evangelio. La buena noticia a favor de las personas. Por lo tanto, ¿qué es lo que Jesús hacía en Galilea? Daba a conocer o anunciaba ¿qué cosa?
las buenas noticias. Eso significa que no estaba anunciando un mensaje de tinieblas, no estaba anunciando un mensaje de perdición, no estaba anunciando un mensaje de condenación, no estaba anunciando un mensaje de muerte, sino de buenas noticias. Eso significa evangelio. Jesús proclamaba, daba a conocer a las personas las buenas noticias para las personas. ¿Cuál será la buena noticia para un enfermo? Que se va a morir pronto. ¿Cuál será la buena noticia para una persona que está triste? Que le va a dar gastritis. ¿Cuál es la buena noticia? Para un enfermo, ¿cuál será la noticia? Estás destinado a morirte en 3 meses, pero yo te digo, mañana vas a vivir. Ahí está. Es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia para un matrimonio que está para romperse? ¿Cuál es la buena noticia? Que se van a divorciar sin matarse. No, que se van a restaurar. Que del polvo y de la ceniza puede salir algo nuevo. ¿Cuál es la buena noticia para alguien que está misio, todo el tiempo ahorcado a la deuda? Que va a cambiar su economía, va a tener dignidad para vivir. ¿Cuál es la buena noticia para la gente desesperada? Que sí hay esperanza. ¿Cuál es la buena noticia para los muchachos que ya no creen en el matrimonio? Que sí es posible. Todavía hay hombres fieles y mujeres temerosas de Dios. Todavía hay, querido. No se confunda. No es verdad que todos los hombres están mal. No, hay otros buenos por ahí también, escondidos, pero están ahí. También hay mujeres temerosas de Dios. ¿Estamos o no? Así que no se encamote con el primero que ve ahí, como si fuera el último recurso. No, Señor, hay millones en el mundo. Hay esperanza. La buena noticia siempre tiene que ver con el bienestar de las personas. Eso significa el evangelio. El evangelio de Jesús, lo que él proclamaba, significaba tiempo de salvación, de redención, de liberación por medio de Jesucristo. Liberación de la cautividad, liberación de la depresión, de la ansiedad, del temor, del miedo, liberación de aquello que nos cautiva, que nos hace morir, de aquello que nos hace perder sentido en la vida. Es decir, que vivir la vida abundante de Jesús, ese es el evangelio de Jesús. Es una buena noticia para la humanidad. Es la proclamación del evangelio. Y eso fue lo que Jesús le dijo a la iglesia luego, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar ¿qué? La buena noticia. Hay esperanza. Es posible que cambie. Es posible que pueda hacer esto. Jesús dijo, vaya y proclamen la buena noticia, el mensaje de esperanza a los desesperados, a los angustiados. Es el mensaje. A toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Se acuerdan? Es la proclamación de la buena noticia, pero esa buena noticia no es simplemente que se queda ahí, sino que es beneficiado quien lo acepta, lo recibe, lo cree. Dice, será beneficiado por la buena noticia. Pero el que lo rechaza simplemente va a continuar en su desgracia. Al fin y al cabo está la decisión nuestra y de la persona. Por lo tanto, el propósito de la iglesia, ¿cuál debe ser? ¿Cuál será el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Predicar ¿qué? La buena noticia o el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, el evangelio de Dios. Eso significa buena noticia. Predicar el evangelio del reino de Dios, predicar el evangelio de Dios, anunciar la buena noticia. Usted puede ver a cualquier persona, usted ve a cualquier persona, que cuando ve a una persona sin esperanza en una parte, usted tiene la buena noticia. Es el evangelio de Jesús. Cualquier persona sin esperanza, ya sea física, emocional, en cualquier área de su vida, la buena noticia que hay esperanza. Por eso Jesucristo vino a proclamar la buena. Ese es el mensaje del evangelio. Y ese es el propósito de la iglesia en la tierra, de nosotros como iglesia, proclamar, anunciar, dar a conocer a los que no saben que sí hay esperanza en Jesús. ¿Está bien? Y podemos decirle, inclusive con nuestro propio ejemplo, decirle, mírame a mí.
Yo estaba de esta forma y esto es lo que era yo. Y esto es lo que pasaba conmigo, pero esto es lo que ahora soy por Jesucristo. Por eso es importante que Cristo haya hecho una obra radical en nosotros. La proclamación del Evangelio de Jesús, ciertamente Él proclamaba, pero manifestaba el reino de Dios. Así que predicar el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de Cristo, es básicamente para lograr la reconciliación de las personas, la salvación, la redención, la liberación. En conclusión, es que la gente llegue a tener y a vivir la vida abundante en Cristo. ¿Se acuerdan que Pablo dijo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El plan de Dios es que el ser humano viva la vida abundante en Cristo. ¿Cuántos quieren vivir vida abundante? No le digo que están viviendo, sino le estoy preguntando que quieran anhelar. Yo creo que todos anhelamos. Pero esa vida abundante justamente es la buena noticia del Evangelio. Ahora, cuando leemos Marcos 1, 14, 15, que le dije que leímos, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. En este pasaje que estamos leyendo encontramos dos cosas importantes. Encontramos dos declaraciones y dos mandatos. ¿Ya? Vamos a verlo. En el versículo 15 encontramos dos declaraciones y dos mandatos. Dos declaraciones son afirmaciones que Jesús dice, pero hay dos ordenanzas porque está en imperativo, es un verbo imperativo, órdenes o mandatos. Así que vamos a ver qué tiene que ver esto con lo que vamos, con el propósito de la iglesia. Veamos las dos declaraciones que Jesús hace. La primera declaración que Él viene haciendo en la proclamación de la buena noticia, la primera cosa que Él declara dice, el tiempo se ha cumplido. Es la primera declaración que Él hace. El tiempo y Él va donde está yendo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. Es la forma en que Él va predicando, obviamente porque Él iba predicando a los judíos. Ahora, ¿qué significa el tiempo se ha cumplido? En el idioma griego, tiempo, aquí el término que se utiliza es kairos o kairos, porque hay otro que es cronos, ¿no? Es diferente, cronos, pero kairos es acá el término kairos, porque cronos es ahorita son por ejemplo 10 y 25, ese es cronos, mide el tiempo, pero kairos es mucho más que la hora del cronómetro. Acá se utiliza kairos. El kairos se ha cumplido, está diciendo Jesús. ¿Pero qué significa kairos? Oportunidad, tiempo oportuno, momento oportuno o el tiempo señalado, ¿no? Eso significa kairos. Entonces cuando Jesús va declarando el tiempo se ha cumplido, está hablando del tiempo de Dios, de la oportunidad de Dios para la humanidad, del cumplimiento de un plan, de la fidelidad bajo una promesa. Entonces cuando Él dice el tiempo se ha cumplido, no está hablando que ya son las 10 y tanto, no, está hablando que llegó el momento que Dios determinó en el pasado para beneficiar a la humanidad con la buena noticia, ¿verdad? Jesús dice, ahora es el tiempo, ahora es el momento, esta es la oportunidad, está diciendo. Pero como respuesta al amor, plan y proyecto soberano de Dios. Entonces, cuando Jesús da esta declaración, está declarando y mostrando primero la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. ¿Ustedes creen eso o no? Ustedes no están muy creyentes, ¿no? Gálatas 4:4, a ver si nos ayudamos acá. El propósito de la iglesia, bien, Gálatas 4:4, ahí está. Mira que dice Gálatas 4:4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiesen la adopción de hijos. ¿Escuchó? ¿Escuchó o no? Lo leemos de nuevo, ¿no? Acá está. Gálatas 4, 4, 5. Pero cuando vino, ¿qué? El cumplimiento del tiempo. Y Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. El cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, cuando Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, está hablando de que hay un plan, había un plan, existe un plan soberano de Dios para redimir a la humanidad, lograr la reconciliación de las personas. Y ese tiempo es el tiempo de Dios. ¿Sabe? Dios tiene los tiempos en los cuales Él va a actuar y moverse siempre. Y Dios nunca llega tarde. O sea, mejor dicho, nunca, ¡uy, se me pasó! Él tiene exactamente cuándo ha de hacer las cosas. Él sabía cuándo podía yo encontrar a Dios. Él sabía cuándo yo podía estar donde estoy, porque Él tiene los tiempos programados, porque Dios es soberano. Por eso le dije que cuando Jesús decía el tiempo se ha cumplido, estaba mostrando el amor, la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Decía, Dios está cumpliendo ahora su promesa. ¿Cómo? En la venida de Jesucristo a este mundo. ¿Estamos o no? Quiero que leamos en su Biblia Mateo 4. Busquemos Mateo 4. Mateo 4, 12. Mateo 4, 12 al 17, algo con esto, que él decía, el tiempo se ha cumplido basado a la fidelidad de Dios. 4, 12 al 17, ¿encontraron? Aunque allá en la pizarra lo tienen, nos ganan más allá a buscarlo, ¿no? Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Está haciendo el Evangelio de Mateo, está tomando la misma historia de Marcos, pero hay una aplicación más aquí. 13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, mira que dice el versículo 14, ¿para qué fue Jesús ahí? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que significa que había una promesa. ¿Sabes por qué Mateo menciona y Marcos no? Porque Mateo escribe a los judíos. Y cuando Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, está diciendo a los judíos. Ellos sabían, están entendiendo con claridad lo que Jesús está diciendo. Y acá vemos, dice, para que se cumpliese lo que dijo Isaías. ¿Qué había dicho Isaías? Dice, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. ¿A dónde se fue Jesús? A Galilea. Galilea de los gentiles. 16. El pueblo asentado en tinieblas, vino gran luz a los asentados en región de sombra, de muerte, luz le resplandeció. 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús dijo el tiempo se ha cumplido, estaba mostrando y manifestando la fidelidad de Dios. Dios ya había dicho que Galilea, pueblo donde estaba más lleno de gente judía mezclada, digamos, como samaritanos y otra gente no tan buena, y dice la palabra que en ese lugar donde había tinieblas, donde había oscuridad, entonces habrá una gran luz, será sentada en ese lugar. Y dice, para que se cumpliera eso, Jesús estaba llegando a su lugar a predicar el Evangelio. Por lo tanto, cuando Jesús dijo el tiempo se ha cumplido, era ciertamente que estaba mostrando la fidelidad de Dios a sus promesas para bien de las personas. ¿Eso qué significa? Si Dios tiene una promesa para tu vida, si Dios determinó algo para ti bajo sus promesas, Dios es fiel y en un momento Él siempre dirá, ha llegado el tiempo, se ha cumplido el tiempo de que pueda hacerse realidad lo que Él prometió para tu vida. ¿Entendió?
Recuerden que esta promesa de Dios que dice el tiempo se ha cumplido, fueron beneficiados todos los judíos que le creyeron a Jesús. Todos los que le creyeron fueron beneficiados. Ciertamente la luz, de una forma, entró a sus vidas y fueron iluminados sus vidas. Pero los que no creyeron, siguieron en tinieblas. Es por eso que cuando decimos el tiempo se ha cumplido, es el mensaje del Evangelio dispuesto siempre hacia todas las personas que puedan creerlo. Nosotros como creyentes tenemos que creerle a Dios. Si le creemos sus promesas, le creemos su palabra, vamos a ver algo diferente, vamos a ver la luz. Es más, los judíos eran judíos por si acaso que creían en Dios, como en Yahvé, pero no permitieron que la luz de Cristo pudiera iluminar sus vidas. Y tenemos que tener cuidado con eso y no quedarnos allí, sino dejar que esa luz pueda alumbrar y guiar sus caminos también. Y eso podemos corroborar también con lo que Pablo dijo en un pasaje, dijo él, hoy es el tiempo de salvación. ¿Se acuerdan que dice Pablo eso? Hoy es el tiempo de salvación. Así que lo que estamos diciendo esta mañana, el tiempo se ha cumplido, si está relacionado justamente a las promesas cumplidas por Dios, pero también puede estar relacionado a nuestra vida personal. Eso significa que hoy día, domingo, puede ser el tiempo de Dios para usted, para que decida hacer lo que Dios quiere que haga. Obviamente, cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, Él está presente allí y está diciendo, ahora es la oportunidad de que cambie las tinieblas en luz. Ahora es la oportunidad de que la mala noticia se convierta en buena noticia. Ahora es la oportunidad de que cambie a esperanza lo desesperanzado. Pero Jesús no podía obligar a la gente, no podía hacerlo simplemente así. La gente tenía que responder. Y por eso creo que esta mañana puede ser el mismo mensaje para nosotros también. Y decimos, ha llegado el tiempo de que las cosas sean mejores y diferentes. De que la vida sea ciertamente una vida abundante, una vida victoriosa en Jesús. De que la vida cristiana ciertamente sea diferente. Ha llegado el tiempo en que realmente tu familia, tu matrimonio sea un matrimonio conforme al corazón de Dios. Capaz te dice Dios, ha llegado el tiempo ciertamente a que tú como mujer ciertamente seas una mujer de Dios y no una mujer de los hombres, que depende de la emotividad de las personas. Tal vez te dice Dios esta mañana, ha llegado el tiempo, joven, jovencita, en que seas una persona que ha de vivir para la gloria de Dios y no arrastrado por la oscuridad y las tinieblas, sino por ser guiado por la luz de Jesucristo. Pero ha llegado el tiempo. Siempre habrá un momento en que llegó el tiempo en el cual uno tenga que tomar una decisión. Porque luego cuando Jesús dice su declaración que él decía, ha llegado el tiempo, la segunda declaración que decía, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. ¿Y cuál es la segunda declaración? No, usted está adelantándose, esa no es la declaración. La primera declaración es, se ha cumplido el tiempo. ¿Cuál es la segunda declaración? El reino de Dios se ha acercado. Esas son las dos declaraciones. La primera declaración dice, el tiempo se ha cumplido. Tiempo de oportunidades, tiempo de hacer algo, tiempo de recibir algo nuevo, tiempo de ver algo. Y entonces luego dice, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Ahora, reino en griego es basileia, ¿no? En griego, basileia. Sí. ¿Y qué significa reino? Significa gobierno, autoridad, soberanía, señorío. Principal y básicamente no en un territorio físico, sino en el corazón de las personas. Basilea, reino, en el lenguaje que Jesús menciona, no está mencionando reino como un pueblo, una nación, tierra, sino gobierno, autoridad, soberanía en el corazón de las personas. Y obviamente, cuando Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, significa que estaba lejos, ¿sí o no? ¿Sí o no?
Dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿A quién? ¿Hacia dónde? Hacia la humanidad, ¿no es cierto? Hacia las personas. Es decir, como que las personas estábamos acá, a nuestra vida, y digamos así que por acá está el reino de Dios, y ese reino de Dios, el ser humano ni lo busca, no le interesa, porque está ciego, no le importa, vive su vida. Dios ahora dice, voy a buscarlos. Ya está. Cuando Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, es muestra una vez más del grande amor y misericordia que Dios tiene por usted. Porque Él podía dejarla allí, ¿sí o no? Que se pudran, que se pierda, ay, ¿qué me importa? Su pecado, pues, que se pudran, sufre peruano, sufre, ay, ¿qué me importa? Ya. Él puede dejar. Pero no, dice que el reino se ha acercado, o sea, va donde está podrido, va donde están las tinieblas, va donde está la oscuridad, va donde hay desesperanza, va donde hay dolor, va donde hay hambre, va donde hay escasez. Él va. Y eso muestra justamente el amor extraordinario y la misericordia maravillosa de Dios a favor de los seres humanos, las personas. Entonces, pues, eso significa buena noticia. Es el Evangelio, una buena noticia. Que va en busca del desesperado, que va en busca del muerto, que va en busca del hambriento, que va en busca del abandonado, que va en busca del adolorido, que va en busca del que no tiene esperanza. Va en busca por amor y por misericordia. Eso es lo que muestra ahí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué creo que Él va en busca? Por la condición en la cual se encuentran las personas. Quiero que leamos acá Efesios. Efesios capítulo 2, 1 al 2. ¿Por qué es que Jesús dice, el reino se ha acercado, como que viene a buscar? Mira aquí dice Efesios 2, 1 y 2, ¿no? Dice, en otro tiempo ustedes estaban, ¿qué dice? Muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Usted sabía que estábamos muertos? No sabíamos, ¿no? Que el muerto, ¿cómo va a saber que está muerto? Estábamos muertos, dicen, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme ¿a qué? ¿A qué? Los poderes de este mundo. Eso que está en rojito está por algo, es para que capte su atención, no está para adornarnos ahí, no. Dice, en los poderes de este mundo, es decir, estábamos muertos, el ser humano estábamos muertos nosotros y vivíamos en los pecados, andábamos conforme a los poderes de este mundo, con los poderes de este mundo. Acá está este mundo y acá hay unos poderes que gobiernan este mundo en todo el dolor. Pero acá dice, se acerca el reino de Dios y es el nuevo poder para irrumpir. Pero vamos a ver despacio, ¿están bien? Luego dice, se conducían ¿cómo? Según el que gobierna la luz. ¿Y las tinieblas qué será? ¿Quién será este que gobierna las tinieblas? ¿Será Diosito? ¿Será Hussein? Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Si dan cuenta, Pablo el apóstol va a decirnos que en este mundo donde hay tinieblas y oscuridad, hay alguien que gobierna y eso se llama Satanás. ¿Cómo se llama? No tenga miedo de decirle, ¿eh? No es el señor Satanás, es simplemente Satanás. Sí. En este mundo de tiniebla dice que hay alguien que gobierna y entonces vivíamos bajo, por eso dice, vivíamos conforme a los poderes de este mundo. ¿Cuáles son los poderes? El poder de Satanás, sus demonios y todo esto que lleva al desastre. Entonces acá está toda la oscuridad. Entonces de alguna forma Pablo dice que hay un reino, hay un gobierno, hay poderes que gobiernan. Y entonces si hay poderes y hay alguien que gobierna, ¿cómo yo como hombre, estando aquí, una persona,
bajo un rey que gobierna, ¿cómo puedo ser libre yo? Yo no puedo salir de allí. Hago lo que el sistema me dice que hace porque hay alguien que gobierna en mí y se llama Satanás. Y eso es por eso que Jesús dice, el reino de Dios, ¿qué dice? El reino se ha acercado. Viene para introducirse e interrumpir este gobierno de Satanás y para quebrantar y atarlo y rescatar de allí a las personas que deciden ver o creer en Jesucristo. Acá estábamos nosotros, ¿no es cierto? No sé si algunos todavía están acá, no sé, pero yo solamente, pero la Biblia dice que estábamos, tiempo pasado, ¿no es cierto? Estábamos muertos, estábamos en este reino. Claro, está hablando a su iglesia. Y espero que todos los que están acá sentaditos sea la iglesia de Jesús. Pero si no son, todavía están acá ustedes muertos. Pero pueden salir de ahí. Depende de ustedes. Porque el reino se ha acercado. Y esta mañana se ha acercado el reino a ti. La buena noticia, que puede ser salvo, perdonado, reconciliado. Pero ahora depende de cada uno. ¿Me entiende? Entonces cuando Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, es por la condición en la cual las personas se encontraban, muertas, alejadas de Dios, bajo un gobierno de las tinieblas, es decir, atados, imposible de salir de allí. Por eso dice, se acerca. Mira este pasaje acá. Son de Corintios 4:4. ¿Qué dice Pablo el apóstol? 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y quién será el Dios de este siglo? ¿Quién será el Dios de este siglo? Satanás, pues. ¿No lo conocían ustedes? Se llama Satanás. Es el Dios de este siglo, de este tiempo, de este lugar, de esta habitación, de este mundo. Y Él es que gobierna aquí. ¿Y qué hace? Dice que ciega la mente de los que no quieren creer. Los ciega para que no vean la luz de Cristo. Se acerca el reino de Dios. Aunque se acerca el reino de Dios, muchos no lo van a ver porque se han dejado cegar por Satanás y no lo van a ver. Y siguen bajo condenación. Pero usted vio la luz de Jesús. Estábamos acá así, oscuro, y por un huequito no se dio cuenta el diablo que ha hecho su mano así, y vimos la luz y ¡uy! Sacamos. Ya está. Pero una vez fuera, él ya no puede hacernos llegar hacia allá. Entonces, si muchas personas, usted le habla del evangelio, le dice lo lindo que es, ¡nah! Es que todavía están ciegos. Si tus familiares también tienes, que le hablas de Cristo, dice, qué lindo es Cristo, lo maravilloso conmigo. Y dice, ¿no? Y con su botella, dice, con su botella. ¿Sabe qué está? Está ciego. Está ciego. No puede disfrutar la luz, el calor, no lo puede. Pero si pudiera verlo, él mismo tendría la botella, tendría todo, porque como dijo la parábola, que cuando encuentran tesoro, entonces vende todo por consigue comprar esa tierra, porque ahí está el tesoro, deja todo. ¿Por qué el ser humano rechaza a Dios? No es porque sean malos, el diablo ha cegado sus pensamientos. Es por eso que tenemos que orar, para que Dios en su gracia haga un huequito si quieren esa ceguera y puedan ver la luz de Jesucristo y puedan creer en Jesús. Amén. Así que Jesús viene cuando dice el reino de los cielos se ha acercado. El reino se ha acercado es porque está buscando la reconciliación de las personas que están bajo un gobierno, bajo una autoridad, guiadas y cegadas. Y por eso dice, mira Colosenses acá. Colosenses 1, 13 al 14 dice, pues Él nos rescató. ¿De dónde? Del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien, ¿qué dice? Nos compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados.
¿Ah? Pablo el apóstol dice que Cristo, cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado, entonces Él vino y nos rescató, nos sacó de acá del reino de las tinieblas, de la oscuridad, y nos ha trasladado, Dios mismo, al reino de Cristo. Y por ello somos miembros de la iglesia de Jesús o hijos de Dios. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Ya, qué bueno. Significa que ya no están aquí, ¿verdad? Están ahora aquí. Acá el jefe se llamaba Satanás, ¿no? Acá el jefe se llama Cristo. Entonces Satanás ya no tiene poder. Es más, el Satanás quiere igualarse a Cristo. Es un igualado, quiere igualarse. Pero en el mundo espiritual, Satanás está en el piso, Jesús está arriba. En el mundo espiritual, en cuanto a autoridad, Satanás está abajo por es creación, Cristo está sobre él. Ahora, si Cristo está contigo, o sea, el jefe mayor está de tu parte. Por eso la Biblia dice, si Cristo con nosotros, amén. ¿Está bien o no? Eso significa el reino de Dios. Entonces cuando Jesús va a decir el reino de Dios se ha acercado, la base principal es el amor, la misericordia para buscar la reconciliación de las personas. ¿Por qué? Por la condición que se encuentran las personas, ya le mencioné, bajo un gobierno de tiniebla, de oscuridad, de muerte, cegados, sin esperanza, sin una razón de ser. Pero Jesucristo por eso vino para hacer una obra de restauración, de redimir. Y Pablo va a decirnos justamente, hemos sido rescatados, sacados de ahí. Ahora, ¿cómo es que el reino de Dios se ha acercado? ¿No? Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo ese reino se ha acercado? Básica y principalmente se ha acercado en la persona de Jesucristo, el Rey de Reyes. Entonces, cuando dice el reino de Dios se ha acercado, no es que Jesús viene a darle solo una buena noticia. Es como que Jesús dice, yo soy la buena noticia. Si aquí hay un reino que gobierna las tinieblas, Jesús dice, yo soy el Rey de Reyes. Es decir, que el acercamiento del reino de Dios es la presencia misma de Jesucristo, el Rey de Reyes. Y quiero que leamos, por eso, por ejemplo, a ver, Lucas 4. Lucas 4, 18. Dice 4:18 hasta el 21, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar, mira, buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. ¿Y cuál será la buena noticia para un pobre? ¿Que va a seguir siendo pobre? ¿Que va a morir pronto? La buena noticia para un pobre tendrá que ser que, hombre, muchacho, ya no va a seguir pobre, o cambiar un poco tu economía, o sea, una buena noticia, ¿no es cierto? Y acá dice que fue enviado para anunciar la buena noticia a los pobres. Pobre no solamente significa pobre económico, pobre es toda persona que tiene necesidad espiritual, emocional, y por ello está escaso en eso, no es solamente la economía, pero es una persona necesitada en forma integral, ¿no? Luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, o sea, a los deprimidos, a los deprimidos crónicos, a los ansiosos crónicos, a los que están, claro, sus ánimos están, ya, ¿para qué vivir? Solo mejor la muerte, por tantas cosas que pasa a veces, ¿verdad? Enfermedades, dolores, de pronto, escuchaba una noticia, no sé qué día, donde una señora tiene 3 hijos y los 3 hijos son esquizofrénicos o loquitos, los 3 hijos. Qué terrible, ¿no?
Entonces hay tantas cosas que puede pasar, una enfermedad, o los hijos se van chuecos, las hijas se chuequean, se emborrachan, se pelean, los nietos pelean como perro y gato, y la casa nos quita, nos vita por acá. ¿Sí o no? Hay cosas terribles, ¿verdad? ¿Sí o no? En el mundo cristiano también, En el mundo cristiano también. Peleándose allí, puede haber esto, al abandono, la abuelita abandonada, por acá la mamá abandonada. ¿Se da cuenta que hay inclusive mamás de cristianos abandonados? Terrible, ¿no? Hay abuelitos abandonados, niños abandonados, golpeados, maltratados. Es decir, tanta cosa, y eso puede quebrantar el corazón. Pero Jesús dice que Él fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Está bien? Él tiene la capacidad y el poder para traer sanidad cuando nuestro corazón está herido, lastimado, golpeado. Él tiene la capacidad para traer sanidad. Luego dice, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos que están atados de por diferentes tipos de ataduras, da libertad. A predicar el año agradable del Señor. Y el 20 dice, y enrollando el libro le dio al ministro, y sentó, y los ojos todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y por qué decía Jesús, hoy se ha cumplido? Porque él decía, el ungido que dice Isaías, ese soy yo. Amén. Eso decía Jesús. Es como que leyó la profecía de Isaías, y la gente, el judío escuchando, dijo, quiero decirle una revelación extraordinaria esta mañana, dijo Jesús. Eso soy yo, ¿no? Eso se ha cumplido, hoy se ha cumplido, dijo, delante de ustedes. Y hablaba de la venida de Jesús. Por eso le dije, el reino de Dios es la presencia misma del Rey, que es Cristo. El reino de Dios no es solo una filosofía, no es solo un pensamiento, no es una doctrina, sino es la presencia misma del Rey, que es Cristo Jesús. Y ahí dice que Él vino justamente, y menciona, para dar libertad, para dar buenas nuevas a las personas necesitadas. Eso significa el reino. ¿Sabe qué, querida iglesia? Y ese es el mensaje, el propósito de la iglesia de Cristo. Es el propósito de nosotros como iglesia, dar el mensaje de las buenas nuevas a un mundo adolorido, a un mundo que se consume en dolor, en desgracia, en oscuridad, y llevarles esa luz de esperanza que es Cristo el Señor. Es el propósito de la iglesia. Jesús dice, y se acercó el reino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros entonces? Acercarnos a las tinieblas, acercarnos a los parques, acercarnos a la discoteca, acercarnos donde la gente está perdida. Claro, cada uno, porque ustedes son diferentes. A uno Dios los sacó de la pollada, a otro los sacó. Si a usted le sacó de la pollada, usted debe acercarse a las polladas ahora. Con el reino de Dios, con el evangelio del reino, va, come su pollo y se gana 5 para Jesucristo. Se acercó, dice, se acercó. No dice que se escondió. Si usted le sacó de las drogas, usted debe acercarse a los drogadictos. Si usted lo sacó del alcoholismo, usted debe acercarse a los alcohólicos con la buena nueva del reino de Dios. Hola. Si usted le sacó de los ingenieros, usted debe acercarse a los ingenieros. La sacó a usted de los doctores, usted debe acercarse a los doctores con el evangelio del reino, la buena noticia. La sacó de los abogados, debe acercarse ahora a los abogados que están corruptos y darle la buena noticia. Dios te sacó de un lugar, te sacó de los negocios, ahora te envía a que vaya a los negociantes a darle el mensaje de esperanza. Dios te sacó de un lugar determinado para que luego vayas con el mensaje, la buena noticia del evangelio, que decirle que sí hay esperanza. Jesús dice, el reino se ha acercado, no dice que se ha alejado. El reino de Dios se ha acercado, ha ido en busca del necesitado. Es el propósito de la iglesia de Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Es el propósito de la iglesia.
Eso es. Gloria a Jesús. Mateo 4:23, a ver qué dice ahí. Mateo 4:23. Vamos a ver qué hacía Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué hacía Jesús? Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando ¿qué? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se dan cuenta, hay tres cosas que Jesús hacía: enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba, es decir, suplía la necesidad de las personas. Si eso es lo que Jesús hacía, eso es la misión de la iglesia. Es decir, que la iglesia de Jesús tiene que enseñar, tiene que ir y predicar el evangelio del reino y sanar, es decir, suplir la necesidad que hay en la humanidad. Orar por el enfermo, orar por el paralítico, orar o transmitir la buena noticia de Jesucristo. Yo creo que si es que a veces nosotros tenemos, digo nosotros porque nos pasa a todos, a mí también, ¿no? Pero yo cómo voy a orar por este enfermo si yo no tengo don de sanidad, dice. Si no, no, yo no tengo don de sanidad, vamos a llamarle al hermanito tal que sí tiene esta sanidad, yo no tengo sanidad. Ahora yo le pregunto a usted, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Muy bien. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Muy bien. Si Cristo el poderoso está en usted, y si el Espíritu Santo que da todos los dones y todas las capacidades, todos los poderes está en usted, y entonces solo tiene que accionar, predicarle de Jesús y orarle y declarar la palabra. Pues el Espíritu que libera, que sana, que rompe ataduras, está con y en usted para obrar a través de usted, miembro de la iglesia de Jesucristo. Hola. Hermano, esta semana vuélvase loco, hermano. Pierde el miedo, vaya por ahí donde alguien se encuentra con alguien y usted se da cuenta que quiere oración y quiere que ore por ti. Voy a orar. Y ore usted en el nombre de Jesús, hágalo. Al fin y al cabo nadie te ve. Si no pasa nada, no pasa nada, usted tranquilo hermano. Pero imagínese que pase un milagro allí. Esa vida será bendita y tu fe será afirmada. Porque Cristo está contigo y el Espíritu de Dios ha sellado tu vida. Tú has sido sellado, en otro momento vas a compartir eso, pero tú has sido sellado por el Espíritu de Dios. Él habita en ti y jamás saldrá de ti. El poder y la autoridad que usted necesita como iglesia, como cuerpo de Jesús, total y absolutamente está en tu vida, esperando usarte a ti frente a una necesidad. ¿Qué tiene que hacer? Cumplir con la misión como iglesia. Ir y predicar el evangelio, dar la buena noticia, enseñando, predicando y sanando a la gente. Amén. Gloria a Jesús. Y cuando ya usted vaya, nos cuenta la otra semana cuántos enfermos se sanaron. ¿Está bien? El otro domingo, por favor, alguien que esta semana lo haga. El próximo domingo nos dice, pastor, quiero compartir lo que Dios hizo esta semana. Quiero que puedan compartir. Porque ustedes no tienen nada más que recibir si tienen a Jesús, tienen el poder y la autoridad de Cristo para cumplir con la misión que Él mandó a su iglesia. Él derramó su Espíritu Santo sobre usted, lo selló en su vida. Otra cosa diferente es ser lleno, pero el Espíritu Santo está con usted y está en su vida para hacer lo que Dios quiere que se haga, que la gente sea reconciliada, que se predique el Evangelio. Ese es el plan de Dios. Y el SFI, hágalo esta semana cuando se le presente la oportunidad, y si ve una cosa extraordinaria allí, cuéntenos el domingo, pues, para animar a los demás que tienen miedo. ¿Está bien? ¿Está bien, hermanos? Muy bien. Lucas 11. ¿Qué más? ¿Cómo más se ha acercado el reino de Dios? Lucas 11, 20. A ver, vamos a leer qué dice acá. 22. Ahí está. Lucas 11, 20 al 22. ¿Cómo más se acerca el reino de Dios? Lucas 11, 20 al 22 dice:
Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente, ¿qué dice? El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Se ha acercado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Eso fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios o por el Espíritu Santo echo fuera demonios, ¿qué dijo Jesús? Entonces se ha acercado el reino de Dios. Entonces cuando Jesús decía el reino de Dios se ha acercado, era la presencia misma de Cristo y la autoridad del reino de Dios contra el gobierno de las tinieblas. Y luego lo que leemos dice, este reino de las tinieblas, hay uno que gobierna, es el capataz ahí que manda, fuerte, nadie puede vencerlo, nosotros entramos ahí tratado, pero viene otro más grande que él, lo ata y luego arrebata todo lo que está a su alrededor. ¿Y quién es ese más grande? Cristo. Entonces cuando él dice el reino de Dios se ha acercado, es el rey mismo en persona con toda la autoridad del universo para atar a este supuesto reino sublevado de las tinieblas, y una vez atado de las tinieblas, entonces puede ser rescatado a las personas de allí. Cristo es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él atado al poder de las tinieblas, y usted tiene el poder de Cristo para arrebatar vidas del reino de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Mira, acá está Cristo con poder y autoridad, el diablo está abajo. Mira, escuche, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa? Ataque, avance. El reino de los cielos está acá. Vio que cerca el diablo avanza, no avanza. Está a la defensiva. Satanás solo está a la defensiva, tratando de proteger lo que robó una vez. Pero el que tiene autoridad es el Rey de Reyes, que vino acá a amenazar y a saquear. Y tú estás con el que vino a saquear el reino de las tinieblas, no a la defensiva. ¿Sabe? El diablo frente a ti solo está a la defensiva, quiere defenderse de lo que tú puedas hacer. Por eso que no quiere que leas la Biblia, no quiere que ores, porque cuando tú vas a leer la palabra y vas a orar, vas a despertar y reconocer que Él es, que tiene el poder y autoridad y Él no puede hacer más. Por eso está a la defensiva. Él no puede atacarte. Él solo se defiende de lo que tú puedes hacer contra Él. Si solo entendieras lo que eres y lo que tienes en Jesús, el diablo no puede hacer nada contra usted, miembro del cuerpo de Cristo. Yo creo que el diablo está diciendo ahí, no. Mateo 10. Estamos hablando cómo se acercó el reino de Dios. Estamos hablando de eso, cómo se acercó. En el Rey, en Cristo, en su autoridad para echar fuera demonios y todo. Y un ejemplo práctico, Mateo 10. Un ejemplo práctico de lo que Jesús hizo, Mateo 10:1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿les dio qué? ¿Autoridad sobre qué? Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. ¿Toda qué? ¿Y toda qué es? Toda. ¿Será la gripe? ¿O el dolor de huesos? ¿Gripe aviar? ¿Chimichuquia? No sé qué se llama. Todo es todo. Todo. Toda enfermedad y toda dolencia.
Jesús le dio poder y autoridad a sus discípulos ahora. Ya no es él, el reino de Dios significa justamente el reino que se acerca en la presencia de Jesús. Él interrumpe las tinieblas y luego delega a otros para que continúen lo que él vino a hacer. Contra todo espíritu, contra toda enfermedad. Y eso Jesús ha delegado a su iglesia. ¿Qué de iglesia? Cristo delegó a su iglesia. Versículos 7 y 8, ¿qué dice? Donde quiera que yendo predicad diciendo, el reino de los cielos. Dijo, vayan ustedes, digan también el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el reino del cielo, ¿qué significa? Buena noticia, esperanza. Es decirle, muchacho, está desesperado, quieres quitar la vida, ¿cuál es tu problema? Pero yo vengo a decirte que sí hay esperanza, que puede ser diferente. Eso significa que vayan y anuncien el evangelio del reino se ha acercado. Es decir, la buena noticia ha venido a buscarte. Ese es el mensaje. Iglesia, Dios nos llamó para que podamos ir y decirle a la gente el reino de Dios se ha acercado. Hay una buena noticia para ti, hay una buena noticia, pero esa gente que está muriendo, esa gente que está en tinieblas, no va a buscar la luz. ¿Sabes por qué? Porque está en tinieblas. No va a ir a buscar la iglesia porque está en tinieblas. La iglesia tiene que ir en busca de los que están en las tinieblas. Eso fue lo que Jesús hizo. Es la misión de la iglesia. Ir en busca del necesitado, ir en busca del hambriento, ir en busca. No esperar que vengan, porque no van a venir. Están ciegos, muertos, enfermos, decepcionados. No van a venir. En la iglesia de Jesús tiene que ir. Y para que la iglesia de Jesucristo vaya, tiene que saber que tiene a Cristo y el poder del cielo que quebrantó las tinieblas para arrebatar vidas de la oscuridad. Aleluya, gloria a Jesús. Diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanar a los enfermos, limpiar al leproso, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia, dice. En todo caso, el acercamiento del reino de Dios implica esa buena noticia de libertad, de sanidad, de restauración. Querida iglesia, eso es lo que significa el reino de Dios, la buena noticia, y eso es lo que Jesús encargó a su iglesia. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Justamente hacer lo que leímos Marcos 1:16, cuando dijo, id y predicar ¿qué? El evangelio del reino a toda criatura, y el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros como iglesia? Entonces, predicar, anunciar, proclamar y manifestar el reino de Dios. ¿Qué nos corresponde como iglesia? Mateo 6:33 lo dice, buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. O sea, como iglesia, como creyentes, como iglesia de Jesucristo, nos corresponde dos cosas: predicar, es decir, proclamar y manifestar el reino de Dios, y buscar el reino de Dios. Esas dos cosas nos corresponden a nosotros. ¿Y qué le corresponde al que no es creyente? Juan 3. Ahí está. ¿Qué le corresponde al que no es creyente? Mire que dice acá. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. Jesús le dice, mira hijo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver o entrar al reino de Dios. Y él dice, ¿cómo voy a entrar, querido, si yo estoy viejito? ¿Cómo voy a entrar otra vez a la barriga de mi mamá? Yo estoy grandecito ya. A no ser que me den la pastilla de chiquitolina. No hay otra forma, ¿cómo entro a la barriga de la mamá para nacer otra vez? Siguiente versículo, dice, Jesús le dijo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Le pregunta. Jesús le dijo, yo te aseguro que quien no nazca de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Si Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, ¿qué le corresponde a nosotros como iglesia? Dijimos predicar o proclamar el evangelio del reino primero. Segundo, buscar el reino de Dios. O sea, primero nos toca a nosotros como iglesia proclamar y manifestar el reino de Dios y buscar el reino de Dios. ¿Qué le corresponde al no creyente? Entrar al reino de Dios.
entrar al reino de Dios. Usted que está esta mañana acá o en el mezanine, ¿usted está seguro que entró al reino de Dios? ¿Está seguro usted ya que entró al reino de Dios? Porque cuando Él dice el reino de los cielos se ha acercado, recuerda, hay reino de las tinieblas donde hemos estado y está la humanidad entera sin Cristo. Pero el reino de Dios se ha acercado con la posibilidad de que esas personas entren al reino de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que entres al reino de Dios. La única forma de que alguien entre al reino de Dios, de las tinieblas, como que está muerto, tiene que nacer de nuevo. Usted ya nació de nuevo. El nuevo nacimiento implica un cambio radical en la vida de una persona. Les mencioné las dos declaraciones de Jesús. El tiempo se ha cumplido, muestra la fidelidad y el amor de Dios. Su declaración, el reino de Dios se ha acercado, el amor práctico de Dios. Y frente a las dos declaraciones, Jesús da dos mandatos. ¿Qué dice el versículo 15 de Marcos? ¿Cuáles son los dos mandatos que Él da? No. Son Marcos 1:15. Creer en el Evangelio. No, dice arrepentíos y creer en el Evangelio. Hay dos mandatos, no son sugerencias, son órdenes. Es un imperativo, es un mandato de Dios. Son dos mandatos, dice arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Por lo tanto, esos mandatos es para la iglesia y para el no creyente. ¿Qué significa en todo caso arrepentimiento? Significa cambiar, es decir, si mi camino era esta forma, doy la vuelta y sigo el camino que debo seguir. Arrepentimiento, dos elementos fundamentales para la salvación y para ver la gracia y la bendición de Dios. Arrepentimiento y fe son dos caras de una misma moneda, no se puede separar. Nadie puede decir que se ha arrepentido si no cree en Cristo. Nadie puede decir que cree en Cristo si no se ha arrepentido. O sea, las dos cosas más juntas. Pues arrepiéntanse y crean el Evangelio. Y ese arrepentimiento significa el reconocer su condición, reconocer su estado de muerte, de pecado, reconocer que no puede salvarse a sí mismo, reconocer eso, ser consciente y luego decir, bueno, quiero Dios que puedas perdonarme. Y creer es decirle, Jesús, estoy dispuesto a hacer solo tu voluntad. Muero para mí, vivo para ti. Es como decir, aquí estoy Jesús, toda mi vida yo he hecho lo que he querido. Toda mi vida yo he caminado como a mí me dio la gana. Así he caminado, pero no más. Hoy me arrepiento y quiero creer en ti. Jesús dijo, el que cree en mí, obedece mis palabras y hace mi voluntad. Dime, Jesús, ¿a dónde sigo? Jesús te dice, media vuelta a izquierda, allá. 2 pasos, allá. Eso es creer en Jesucristo. Es decir, vivir conforme a los principios de Dios. No a mi manera. Significa tener hambre y sed de su palabra y leerla cada mañana y poner en práctica lo que Él dice en su palabra y reconocer que necesito la ayuda de Él. Eso implica arrepentimiento y creer en el Evangelio. Creer en la buena noticia, creer en que Dios tiene hay una promesa buena para mí, creer que hay algo nuevo que Dios tiene, creer que hay esperanza, creer es creer en el Evangelio. Pero tiene que haber arrepentimiento, la disposición de abandonar nuestra condición negativa para creer en Jesús. Y entonces vamos a disfrutar la estancia de estar en el reino de Dios, vida abundante y de bendición. Y entonces como iglesia vamos a seguir siendo una iglesia de bendición que proclama y manifiesta el reino de Dios cumpliendo la misión de Dios. Y entonces nosotros, y por qué no decirlo, nuestra generación, de alguna forma será bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. La misión de la iglesia entonces es proclamar y manifestar el reino de Dios. ¿Está bien? Proclamar y manifestar el evangelio del reino de Dios.
Esa es la misión de la iglesia en la tierra. No está para otra cosa. No hay otra cosa por la cual está. Está con un solo propósito: proclamar y manifestar el evangelio del reino de Dios. Para eso está la iglesia en esta tierra. Y eso implica ir en busca de los que están en tinieblas. Mientras eso hagamos, seremos ciertamente la luz de Cristo como nombre que tenemos. La luz de Cristo no está para que se esconda debajo del sótano. La luz de Cristo está para que alumbre, que salga, busque como antorchas pequeñas que vayan donde hay tinieblas y alumbre, y alumbre. Parece la luz de Cristo. Parece la luz de Cristo. Amén. Vamos a orar, nos ponemos en pie, dale gracias al Señor esta mañana.